Muchas gracias, Julio, por tan generosa presentación y gracias nuevamente por invitarme a este evento. Es para mí un placer poder participar e intercambiar junto a los ponentes de esta mesa algunas impresiones acerca de 10 cuentos pendejos de la gallada cochinera del barrio Meco. Creo que el ingenio, la elocuencia y la chispa de estos relatos son revelados de inmediato a través del título. Esta justamente es la carta de presentación del autor. Es una prosa, desde ya, lo adelanto, sumamente disruptiva, polémica, que no deja indiferente a ningún lector. Y sin duda, a mí no me dejó indiferente. Y quiero compartir con la audiencia 3 puntos que para mí fueron fundamentales como lectora y que disfruté muchísimo. En primer lugar, quisiera comentar un poco cuál es el origen de esta obra. Julio nos cuenta en el prólogo del libro que el origen o la gesta de este libro tiene una anécdota muy particular, y es que un amigo kiosquero, cuya identidad no nos revela en realidad, le hizo una sugerencia, una recomendación muy particular. Julio, acá en el Perú y en general en Lima, casi no se lee poesía. Esto aludiendo a este poemario, La Gran P de poesía, publicado en abril del 2017. Y el consejo continúa. Acá a la gente le gusta lo pícaro, lo gracioso, lo pendejo. Y es así como, quizás sin saberlo, este kiosquero da un consejo, una recomendación que permitió estructurar todo un universo totalmente redondo de 10 relatos. Y esta es la presentación que nos da 10 cuentos pendejos. Así las cosas, mi intervención en este panel pretende ser breve, pero espero muy consistente. Y se resumirá, como adelanté, a estos 3 puntos que a mí, como lectora, me dejaron particularmente encantada. Y el primer punto, si queremos ponerle un título, se llamará el realismo. Para mí, encontrar en esta lectura una pausa a un día a día bastante ajetreado e infestado de alguna forma de lecturas dogmáticas, porque estudié Derecho, fue sumamente refrescante, debido a que tuve la oportunidad de reencontrarme con aquellas escenas tan entrañables de Lima antigua. No las he vivido, pero las he encontrado nuevamente a través del género y de la corriente literaria que a mí más me gusta, que es el realismo social, particularmente el latinoamericano y por supuesto el peruano. Grandes exponentes cuyos guiños puedo apreciar con bastante claridad, como Ribeiro en el género cuento, como Osvaldo Reynoso, con Los Inocentes, sobre todo por la temática y la jovialidad, y también, ¿por qué no?, a Alfredo Bryce. Así, este reencuentro se da en un escenario emblemático y que ha generado prolíficamente muchas historias, y es el centro de Lima. Es casi una parada obligatoria para todos los escritores, independientemente de la época que estos pretendan retratar. Justamente el centro de Lima para mí tiene una sensibilidad que evoca una nostalgia muy especial en los lectores. Pero hablando del realismo y enlazando un poco los comentarios de Jorge respecto al boom latinoamericano, para mí el realismo tiene 2 características que puedo apreciar con mucha claridad en estos relatos. En primer lugar, existe una claridad casi estética de retratar los problemas sociales, pero con mucho sentido del humor y con mucha cercanía hacia los lectores. Y en segundo lugar, también una preocupación por presentarlos con mucha verosimilitud y una representación de la sociedad desde una perspectiva también cercana. Justamente esta lectura la encuentro emparentada con una simbiosis perfecta entre una fabulosa descripción de espacios que nos brinda una experiencia inmersiva en los años 60, en unos años rebeldes, en unos años en los que no habían reglas. Y por otro lado, una elocuencia magnífica para contar situaciones muy cotidianas, pero con un enorme sentido del humor. Como segundo punto que quisiera compartir con la audiencia, está la ruptura del lenguaje. El lenguaje en este libro es patentemente subversivo, tiene una naturaleza visiblemente transgresora. El género, cuento, es uno para que yo considero bastante difícil de trabajar y que lo hace con mucha gracia y genialidad del autor. Y yo creo que esa dificultad radica en realidad porque supone una estimulación constante para el lector, más aún en la narrativa urbana. Y tengan por seguro que en ninguno de los 10 cuentos van a parar de reír. Hay una cita que me gusta mucho de Osvaldo Reynoso, a quien hace un momento cité con este guiño que veo de Los Inocentes, que dice algo así: la literatura es un arte,
y el arte es el medio de la consecución de la belleza. Pero Osvaldo Reynoso dice también que el arte implica la ruptura de las reglas y la experimentación del lenguaje. Y ese justamente es ese encuentro caótico que podemos apreciar en este libro, donde se verifica en cada uno de los relatos. Ese caos entre la cotidianidad, entre este sentimiento tierno de presentar situaciones como el amor o la amistad, pero también esa picardía de darle un giro inesperado que realmente rebalsa las expectativas que tenemos como lectores. Finalmente, podemos destacar que este lenguaje que adelanta desde el prólogo el autor, que es un lenguaje, digamos, vulgar en contraposición con un lenguaje culto o formal, es en realidad profundamente lúdico y tiene un propósito, incluso me animaría a decir, educativo. Porque la jerga, como dice el autor, es dinámica y va cambiando con el paso del tiempo. Y esa maleabilidad, esa capacidad de adaptación de la jerga peruana, creo que es lo que le da ese aire fresco a la lectura. Y no lo sentimos antiguo, lo sentimos muy cercano, a pesar de que ya han pasado algunas décadas. El último punto que quisiera compartir con la audiencia lo he titulado Valores atemporales. ¿Y a qué me refiero? Creo que el autor explora una serie de valores que son completamente atemporales y los sentimos con la misma intensidad y pasión independientemente del momento en que nos encontremos. El amor, la amistad y otros tantos valores algo más polémicos que rayan incluso en la leyenda urbana. Pero justamente esa es la crudeza que aporta una cadencia particular a la prosa del autor. Y es que no que podemos ser ajenos realmente a todas las expresiones, a las jergas y a esas historias que nos traen los años 60. Sin duda, este está enmarcado en un contexto realista social, una fotografía del momento, pero que tiene mucha personalidad y podemos saber de inmediato cuál es el punto de vista fuertemente marcado por el autor. Subyacen, por supuesto, temas políticos, sociales y religiosos, con mucho humor, y lo podemos notar particularmente, creo yo, en los últimos 3 relatos. Ese carácter sugerente, ese decir sin decir, ese sugerir, ese ocultar, esos temas polémicos que invitan al lector a participar en la conversación. Ese es el realismo social. Me pareció sumamente conmovedora, además, esa suerte de, digamos, disociación o ese desdoblamiento de 2 planos que yo pensaba irreconciliables, a pesar de considerarme una aficionada al realismo social peruano. Y es que ese aire conservador con que yo visualizaba los años 60 se perdió por completo cuando pude encontrar en los integrantes de la gallada cochinera del barrio Meco a unos jóvenes que tenían ideales altamente liberales y simplemente ambición por seguir conociendo el mundo, sin prejuicios y siempre aspirando a contarnos sus historias con un sentido del humor muy grande. Así las cosas, solo me queda agradecerte muchísimo, Julio, porque disfruté cada uno de estos relatos, así como estoy segura de que todos ustedes los van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias.